la porción de la palabra del Señor y vaya a Segunda de Reyes capítulo 12 versículo 1 al 12. Somos poquitos, así que esta palabra no va a ser poquita porque somos poquitos. Esta palabra va a ser la misma que Dios puso en mi corazón. Cuando oramos al Señor, estoy 100% seguro, 100% seguro que cuando oramos al Señor, el Señor confirma. Estoy 100% seguro que Dios alinea nuestro caminar. Ahora, el problema más grande es: ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás siendo dirigido por el Señor? Cuando nosotros de antemano concebimos aquello que nosotros queremos escuchar, nos parece escuchar la voz de Dios, pero a veces solamente es el eco de nuestros pensamientos. Es el eco de nuestros pensamientos. Y a través de ello he visto, orando por personas, ministrando a personas que han cometido errores tremendos en su vida y han pagado tristemente las consecuencias. Así que yo quiero hablarle en esta tarde de algo, de una palabra tan sencilla que se llama grietas. ¿Saben? ¿Entienden todo lo que es una grieta? Grietas. Y las grietas depende de dónde estén. Por ejemplo, nosotros agarramos este edificio muy viejo. Aquellos que en la primera parte del edificio de allá atrás, mucha gente llegaba y nos decía: ese edificio, yo me acuerdo cuando era funeraria, que no sé si fue funeraria. Después yo me acuerdo que en tantos años fue allí un bar, una cantina. Después yo me acuerdo y dije, cuando yo lo compré ya estaba un poquito menos pecador, porque era, cuando todos lo compramos, era una mueblería de muebles rústicos, así era. Pero era tan difícil, tan difícil ver un edificio, ver una iglesia, porque se veía un edificio feo, sucio. Y al principio, y de hecho hicimos divisiones, y las primeras divisiones que ustedes conocieron las hicimos con un propósito, porque al parecer todo lo que estaba añadido de los muros hacia atrás había sido un área que era como la cocina del bar y se había quemado, había habido una quemazón. Así que toda la madera, cuando quitamos el sheetrock, descubrimos abajo del sheetrock que toda la madera estaba quemada. ¿Sí se acuerdan? Pero está todo quemado. Y dijimos, bueno, ¿cómo que va a estar todo quemado? Limpiamos, arreglamos lo que pudimos y volvimos a chirrotear aún con barrotes quemados. Que eso es malo porque no hicimos lo correcto, no teníamos los fondos. Pero, córtale, chavo, no. Eso es tiempo del pasado, le estoy diciendo lo que pasó. Pero entonces enfrentamos otro problema, otra grieta. Pensamos que arreglar el techo de una manera antes de tener todo esto nos iba a dar resultado, y vinieron a repararnos el techo. Alguien dijo: mi hermano, yo le doy garantía de por vida y un poquito más allá. Yo dije: eso está bueno, arréglalo. Lo arreglaron y chorros de agua. Oiga, cuando llovía veníamos corriendo a ver cómo estaba la iglesia, porque la alfombra se empapó 2-3 veces. Otra persona vino y trató de arreglar las grietas. Otra persona vino y trató de arreglar las grietas. Para no hacerse la larga, eso de tratar de remendar las grietas nos trajo tantos problemas que al final de cuentas habíamos gastado cerca de los $3,000 y las chorreras todavía estaban ahí. Hasta que decidimos todos juntos agarrar el problema desde la raíz y tomamos la decisión de hacer un techo que cubriera, un sobretecho que cubriera todo el techo antiguo para evitar las goteras. Y volvemos a lo mismo. Las grietas que no se arreglan desde la raíz siempre traen consecuencias. Siempre traen consecuencias. Pudiera ser una fuga de agua. La Biblia nos dice que los cántaros agrietados no retienen el agua. Jeremías dice: ay, me dejaron a mí, dice el Señor a través de Jeremías, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, cuando le hablo de grietas y quiero llevarlo a un punto espiritual, es porque a veces esas grietas quedaron en nuestra vida, quedaron en nuestra familia, quedaron en nuestro matrimonio y no se solucionaron, se remendaron, y tarde o temprano van a aparecer. ¿Recuerdan cuando tumbamos toda la extensión de
de la iglesia, lo que estaba el techito bajito cuando lo tumbamos. ¿Cuántos vieron ahí la pudrición? ¿Cuántos vieron ahí los barrotes quemados que habíamos chirroqueado, las tablas quemadas, los plywood quemados, el columpio del techo mal arreglado? Todo eso apareció tarde o temprano. Alguien se dio cuenta, nos dimos cuenta de todo lo que había, toda esa madera vieja, porque siempre, me imagino que que no solamente nosotros estuvimos arreglando grietas, sino que anteriormente alguien estuvo parchando y arreglando grietas, que al final de cuentas, cuando decidimos descubrir todo para hacerlo nuevo, nos dimos cuenta que había grietas abajo, o sea, había trabajos mal hechos, reventados, que realmente no era la solución. Si transportamos esto a nuestra vida espiritual, yo quiero hablarle a usted de las grietas que muchas veces quedan en nuestra vida espiritual, nuestra vida secular, emocional, en nuestra vida natural. Grietas que nunca se solucionaron, que tarde o temprano nos van a traer consecuencias, tarde o temprano va a saltar. Dice, hay una reflexión que dice que la mentira siempre va a estar guardada mientras la verdad apareciendo la verdad, se acabó la mentira. Así que muchas veces esas grietas están allí escondidas y vienen a darnos lata cuando menos lo esperamos, vienen a hacerse presentes cuando menos lo esperamos. Grietas. Miren lo que dice en Segunda de Reyes capítulo 12, y vamos a leer 12 versículos porque yo quiero que entremos al tema. Lo voy a hacer lo más entendible. Me hicieron una sugerencia muy agradable a través de los estudios. Me dijeron, hable un poquito más despacito, tómese su tiempo, si no termina está bien, pero lo que nosotros oigamos por lo menos lo vamos a entender. Así que estoy tomándome mi tiempo, por eso estamos así tranquilitos. Miren lo que dice Segunda de Reyes capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Yo quiero, por favor, mi hermano Edgardo, que me ayude porque necesito avanzar rápidamente con los versículos. Vamos a leer desde Segunda de Reyes, del versículo 1 hasta el versículo 2. Note estos muros, este templo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Versículo 2. Dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joaída. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Versículo 4. Dice, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, versículo 5, recibidlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen. Y reparen los portillos del templo donde quiera que vean una grieta, repárenlo. Versículo 6. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo, ni licencia. Versículo 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joaída y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo ahora? Dice el templo, ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Segunda orden, denlo para reparar las grietas del templo. Versículo 8. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Adelante, hermano, versículo 9. Mas el sumo sacerdote Joaída tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que
que se entra en el templo de Jehová a mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que le guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Versículo 10. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Versículo 11. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían en su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagos a los carpinteros y a maestros que reparaban la casa de Jehová. Hasta ahí yo quería que viera la historia. Lo demás lo podemos parafrasear. Es una historia bien hermosa, pero lo podemos parafrasear. Pero note usted una preocupación realmente que había porque el templo se reparara. Se da la orden y se le dice, tiene que reparar el templo. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, venimos con una vida agrietada, una vida rota, una vida quebrada. Muchas personas dicen, bueno, yo no era mi vida. Pero mi hermano, si nuestros sueños no se han logrado, si no estamos en lo correcto. Hace unas horas no estaba platicando yo con un hombre y me hace la pregunta. Es un hombre que yo dejé muchos años de ver, y cuando lo vi me sorprendí porque yo dije, bueno, pero ¿qué cambió en tu vida? Dijo, dejé las oficinas de gobierno, me cansé de trabajar para el gobierno, porque en el área que yo estaba yo tenía que mantenerme limpio en todos los sentidos. Ni una marca en mi cuerpo, ni un tatú, ninguna marca. Y ahora que lo vi yo, ¡ay!, me sorprendí, dije, ¿eres tú? No digo el nombre. Entonces él dijo, sí. Le dije, ¿qué te pasó? Porque los tatús le salían hasta por acá, por atrás de las orejas. Por cierto, que trae un Jesús bien grande aquí, y él siente que ahí está su protección. Entonces le digo, ¿qué te pasó? Dijo, me cansé de estar bajo las órdenes, quiero sentirme libre. Y se marcó desde las muñecas, todo el cuerpo, todo marcado. Y iniciamos una plática hermosa, pero llegamos a este punto. Me salió del corazón decirle, llegaste a los 50, nos conocemos por muchos años, desde niños. Llegaste a los 50 y estás solo. Esto me dice a mí. Hay historias que dicen que si llegas a los 40 vacío, manos vacías, sin una relación, sin una casa, sin una propiedad, sin un futuro, como dicen en México, sin oficio ni beneficio, has desperdiciado mucho de tu vida, mucho tiempo. Nunca es tarde para cambiar, pero has desperdiciado tus primeros 40 años. ¿Por qué estás solo? No me digas por qué estás solo. Si no somos capaces de llevar una relación correctamente, busquemos entonces qué es la grieta en nuestra vida. ¿Qué no me permite llevar una relación correctamente? ¿Qué no me permite amar a una persona? ¿Qué no me permite tener paz con la persona que yo estoy conviviendo? ¿Qué no me permite tener un hogar? Porque la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Así que Dios nos hizo específicamente para vivir en armonía con una pareja. El problema más grande es que hay grietas que no nos dejan vivir en paz. Hablemos de lo espiritual. La palabra del Señor está hablando del templo y nos dice que la orden se dio de reparar el templo, pero pasó un tiempo, y cuando fue el rey a ver qué es lo que había pasado, el templo no se había reparado, no se había arreglado, no se habían hecho los arreglos, no se habían arreglado las grietas. ¿Sabe, mi hermano, que nosotros, si lo transportamos a nuestra vida actual, muchas veces, mi hermano, vamos caminando con una buena imagen de cristianos, pero con corazones rotos? No se ha arreglado, no hemos, mi hermano, el huir, sacarle la vuelta a un problema no es solucionar el problema. Cuando usted no quiere confrontar un problema, usted no está arreglando un problema. Yo me alejo para no discutir, usted no está solucionando nada. Está posponiendo los problemas y dejó la grieta abierta. Y tarde o temprano la bendición dejará de fluir, porque tiene una grieta. ¿Por dónde se está jugando la bendición? ¿Por dónde se está yendo el consejo? No podemos detener la bendición del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque algo está estorbando. El apóstol Pablo dice, hay una raíz de amargura en el corazón. Quizás esa raíz de amargura sea la grieta que me está privando de disfrutar las bendiciones de Dios en mi vida. Pero había un propósito. ¿Por qué Dios
a través de los siervos quería que ese templo fuera reparado. ¿Por qué quería Dios que el templo volviera a estar en línea, volviera a estar correcto, volviera a estar hermoso? Se les pagaban a los carpinteros, se les pagaban a los del cemento, se les pagaban a los artesanos, se les pagaban a todos para que levantaran, arreglaran las grietas y pusieran el templo en orden. ¿Cuál era el propósito de Dios en que el templo estuviera hermoso? ¿Cuál era el propósito de Dios? Dios nunca ha dejado de hacer algo sin un propósito específico. Aquí vemos nosotros la construcción del templo o la reconstrucción del templo, que estaban con sus paredes y sus muros agrietados. Y Dios, a través de toda esta historia, está ordenando que se repare de una manera correcta, a través del sacerdote, que se repare. Pero Dios tenía propósito. No era solamente que sea bonito, que sea un muro hermoso, que esté bien pintadito, que la gente diga qué bonito templo, qué bonito edificio, qué bonitas paredes, qué bonita pintura. En aquellos tiempos sí la gente decía qué bonita pintura. Hoy hay muchas quejas, si la pintura, si el color. Pero en aquellos tiempos lo que se escogía, se establecía. Y qué bonito, Dios tenía un plan, hermano. No era solamente embellecer el templo, porque tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Tiene una enseñanza muy profunda. Note usted y váyase conmigo a Éxodo capítulo 33 versículo 7 y vamos a leer del 7 al 10. Mire, voy a leer este versículo y el próximo le voy a dar dos solamente de memoria. Así que rápidamente vaya conmigo a Éxodo capítulo 33 versículo 7. Dice la palabra del Señor: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. O sea, todos se quedaban viendo hacia dónde iba Moisés. Note el versículo 9. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con... ¡Oh, qué hermoso! Mire lo hermoso. En este templo, dice la palabra del Señor, en ese tiempo el templo se llamaba tabernáculo. No se llamaba iglesia, no se llamaba solamente muros, no se llamaba ciudad fortificada, se llamaba tabernáculo. ¿Pero qué significaba el tabernáculo para el pueblo de Israel? Esto es lo que significaba: lugar de reunión. En otras palabras, el decir voy al tabernáculo era decir voy a ir a reunirme con Dios, voy a ir a platicar con Dios, voy a ir a escuchar a mi Dios. Yo no sé quién va a predicar, yo no sé quién va a hablar, yo no sé quién va a cantar. Yo voy a la casa del Señor porque voy a oír a mi Dios, voy a reunirme con Dios. Lugar de reunión. Era lo que hacía la diferencia. Dios estaba muy interesado en que los muros en el templo se reconstruyeran, se arreglaran, se repararan. ¿Por qué? Porque Dios tenía propósito en este templo. Ahí es donde yo me voy a reunir con mi pueblo. Ahí es donde le voy a hablar a mi pueblo. Ahí es donde voy a tratar con mi pueblo. Ahí es donde voy a aconsejar a mi pueblo. Cuando mi pueblo venga al tabernáculo, voy a tener un encuentro con ellos. Mira, qué tremendo. Lógico, Moisés llegaba, la gloria de Dios descendía, la nube cubría el tabernáculo, y dice la palabra del Señor más adelante: y se sentaba Moisés y hablaba con Jehová Dios cara a cara, como el que habla con su compañero. Así hablaba Moisés con el Señor. Pero recuerde que el tabernáculo en nuestras palabras significa lugar de reunión. No vienes a la iglesia para ver a los hermanos. Sí, puedes saludarlos, hermano, y gozarte con ellos, alegrarte con ellos, porque al fin este es el mandamiento: el que no ama a su hermano no ama a Dios. Esto es el mandamiento. Pero cuando vienes al templo del Señor, vienes a reunirte con Dios.
Vienes a tener una entrevista divina, vienes a confrontar tus debilidades para que el Señor te fortalezca, vienes a entregarle tus cargas para que el Señor te dé paz, vienes a alabar su nombre, a glorificar tu nombre, porque allí viene el gozo del Espíritu de Dios. Cuando vienes a la casa del Señor, vienes a tener un encuentro divino y no solamente natural. El problema más grande que nuestras grietas actuales es que venimos al templo como una costumbre. Venimos al templo solamente como un compromiso, venimos al templo solamente como parte de lo que hacemos, parte de lo que somos. Decimos que somos cristianos, tengo que ir al templo, pero no tomamos en cuenta ese nivel espiritual. No me importa, mi hermano, cuando nosotros elevamos nuestro entendimiento de la palabra, entonces vamos a decir, no me importa cuántos hermanos vayan a la iglesia, si los hermanos se gozan o no se gozan, si levantan sus manos o no levantan sus manos. Este es el tiempo de mi reunión con mi Dios. Me voy a gozar, me voy a alegrar y entraré por sus atrios con acción de gracias. ¿Cómo vienes al templo? Así que entienda, todo eso de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, estamos viendo la historia. Cuando el Señor quiere que el templo sea reedificado, es que el Señor es el más interesado en tener un encuentro contigo. El Señor está más interesado que nosotros mismos en tener un encuentro con nosotros, en acercarse a nosotros, en bendecirnos. Dice la palabra del Señor, aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. Así que antes de que le pidamos, Dios ya está obrando en nuestras vidas. Él está interesado en reunirse con nosotros. Así que dice la palabra del Señor, esto era un tabernáculo. Tiempo después, ¿a dónde venía el Señor a visitar a su pueblo? En el templo de Salomón. Si recuerdan el templo que hizo Salomón, dice, ahora van a estar mis ojos puestos en este lugar. Así que lo segundo que el Señor hace es establecer una casa de oración. David no puede construirla, pasa en los planos, pasa el proyecto a Salomón y Salomón edifica el templo. Primero, Dios habita en un tabernáculo. Segundo, Dios desciende en el templo. Y tercero, y esto es lo más importante, y esto no puedo dejar de leerlo a través de la palabra. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículo 24. Mire qué hermoso. El problema que no entendemos, empezamos en un mandato de reconstruir los muros porque hay grietas en nuestros muros. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene de reconstruir los muros? Es que dentro de sus muros va a haber una reunión espiritual, dentro de sus muros va a haber encuentro con Dios, dentro de sus muros va a haber presencia de Dios, dentro de sus muros desciende la nube, dentro de sus muros el Espíritu Santo hablará nuestras vidas dentro de sus muros. Ahora es muy importante, entienda esto. Hablemos espiritualmente de nuestro ser, de nuestra persona, cómo está su vida, cómo está su templo. Porque Hechos capítulo 17, versículo 24 dice la palabra del Señor. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Se acabó el tiempo de los templos. Las grietas materiales que había en el templo de Jerusalén, en los muros de Jerusalén, se acabó ese tiempo, pasó el tiempo, mi hermano. Y este es el problema, el freno más grande que tenemos. Estas son nuestras grietas espirituales. No hemos entendido, mi hermano, que ese tabernáculo ya no va a ser la tienda de Moisés, ya no se va a poder mover y quitar y poner donde ellos quieran, que el templo con todas sus paredes artesanadas no es el lugar donde Dios actualmente quiere estar. El hogar actual donde Dios quiere estar es un templo no hecho de manos, sino hecho por la mano de Dios, porque hoy el lugar donde Dios quiere estar, donde Dios quiere habitar, es el templo. Nuestro cuerpo, somos templos del Espíritu de Dios, y ahí es donde Dios quiere habitar en nuestras vidas. El problema es entender que nuestras vidas como templos del Señor están habitadas. Dios no habita en templo hecho de manos. Versículo 25, mi hermano. Ahí mismo, 17:25. Ni es honrado por manos de hombres, ni como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Primera de Corintios 3:16, mi hermano. Voy a leer una serie de versículos porque es importante que tengamos entendimiento sobre estos versículos para entender el tema. Así que Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 nos dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo entendéis? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a su corazón a través de esta palabra y decirle: ya no son los muros. Y puedo decirle con todo mi corazón, hermano, que no son estas paredes que están aquí. Nos reunimos aquí, pero no para reunirnos, nosotros nos reunimos para tener un encuentro espiritual, un encuentro con nuestro Dios, un encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro con su presencia. El problema más grande es que estamos tan agrietados, nuestro corazón está tan agrietado, que venimos a la casa del Señor y nos podemos gozar en la casa del Señor, podemos cantar en la casa del Señor, inclusive podemos danzar en la casa del Señor, quebramos nuestro corazón y lloramos en este altar, mi hermano, pero tenemos vidas agrietadas que cuando salimos se nos olvida la palabra, se nos olvida el mandamiento, se nos olvida el amor, se nos olvida la paciencia, se nos olvida la mansedumbre, porque nuestras vidas están agrietadas. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu de Dios? ¿Dónde es el templo donde el Señor quiere habitar? Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16. ¿Dónde está el templo donde el Señor quiere habitar actualmente, tiempo presente? Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16 dice la palabra del Señor: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que en los tiempos de que estábamos hablando de Segunda de Reyes, se hablaba de tiempo de paredes materiales, hermano, paredes agrietadas que asellaban el templo, pero que la orden era: arreglen todas las paredes, que no quede ninguna grieta, que sean reparados los muros, que se vea hermoso el templo, no escatimen en el gasto, empiecen a gastar lo necesario, pero que el templo de Dios se vea hermoso. Pero dice la palabra del Señor que Moisés, él hizo un tabernáculo porque se llamaba lugar de encuentro, era un encuentro con Dios. Salomón fabricó un templo para que todo el pueblo de Israel adorara en un templo, pero el Señor dice: esos tiempos quedaron atrás, estamos en los tiempos de la gracia, estamos en los tiempos de la salvación por gracia en el nombre de Jesús. Ya no quiero un templo hecho de manos, ahora quiero templos vivos, que donde quiera que vayan rieguen esta palabra, este amor que les he dado, esta bendición que está sobre sus vidas, para que bendigan a otra. Ahora son templos vivientes. Así que a donde quiera que usted vaya, diga: el Señor me ha dado un gran compromiso, soy templo viviente. ¿Qué buscamos en un templo? Bendición. Así que perdóneme, hermano, no voy a decir nombres porque luego quedan grabados y me regañan. Pero qué tremendo, si usted es el templo y yo me acerco a usted, si usted viene al templo para ser bendecido por Dios, si usted viene al templo para tener un encuentro con Dios, si usted viene al templo para tener esa paz de parte de Dios, si usted viene al templo para que el Espíritu de Dios le ministre, pero ahora resulta que no son las paredes, que no es el edificio, que allí está un templo de Dios. Yo me acerco a ese templo y quiero ser bendecido cuando me acerque, quiero tener consejo cuando me acerque, quiero tener palabra cuando me acerque, porque cada uno de ustedes es el templo de Dios. ¿Qué estamos haciendo para dar honor al nombre de nuestro Dios? Somos templos. Podemos llamarnos con alegría y con regocijo: ahora que sé que soy templo, he hecho lo correcto, he bendecido, he acercado a las personas a tener un encuentro con su Dios, he acercado a las personas a tener un avivamiento con el Espíritu de Dios, porque soy lleno del Espíritu de Dios. Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 25, versículo 8, y leamos unos versículos ahí. ¿Por dónde? ¿Cuáles son las grietas en nuestras vidas que no nos dejan ministrar como templos de Dios? ¿Qué grietas hay en nuestra vida?
Jeremías capítulo 25, versículo 8 al 11. Le voy a platicar algo después de leer esto. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Pongan mucha atención, mi hermano. Así que si usted se ofende, si usted dice esta palabra, no es dura, porque yo le endulzo la palabra, pero aquí la palabra habla fuerte, mi hermano. Devuélvase el versículo 8, mi hermano. Habla fuerte, pero tenemos que tener entendimiento para ver lo que Dios nos está hablando. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Oír a Dios es muy importante. Oír a Dios es muy importante. Oír a Dios es lo más importante para nuestra bendición, nuestra conexión, nuestra relación con Dios. Hoy en día, el mundo está lleno, está plagado de muchas doctrinas en los aires. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo en Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, en el aire. Y mi hermano, el mundo entero está con sus ojos a la internet, a las noticias, a la televisión, a todo tipo de apps que estamos tomando. Los mensajes están llegando, muchos buenos y muchos malos a través de las redes, muchos de bendición y muchos de dudosa procedencia. Pero lo más triste, mi hermano, es que a nosotros nos parece oír la voz de Dios de diferente manera, con diferentes predicadores, y a todos decimos, he oído la voz de Dios. Mi hermano, la voz de Dios, todo ser humano como yo, cualquier predicador, cualquier pastor, tiene algo de parte de Dios, un mensaje de parte de Dios. Pero cuando usted quiera escuchar la voz de Dios, sí la va a escuchar a través de una prédica, de una enseñanza, pero la guianza que el Espíritu Santo le quiere dar, hermano, es aquella cuando usted entra al secreto de Jehová, cuando usted entra a la presencia del Señor, cuando usted entra al encuentro con su Dios. Ahí es donde el Espíritu Santo le revela la voz de Dios. Y cuando Dios revela, no hay error. Cuando Dios habla, no hay, mi hermano, nada que nos pueda detener cuando Dios nos ministra en ese secreto con Jehová. Así que dice, para empezar, Jeremías, es que ustedes no han oído la voz de Dios, no han oído las palabras. Le voy a decir algo. Estuve compartiendo con mi hermana hoy en la mañana una plática que me edificó mucho. Yo soy edificado, aunque ustedes no lo crean, por el más pequeño de ustedes o por el más grande de ustedes, cuando sus pláticas son espirituales. Y me recordó algo, y mi esposa está aquí presente, de verdad, hermano, me recordó algo que viví hace muchos años. Yo nunca pedí ser un pastor, pero yo amaba predicar. Yo amaba predicar. Y sabe que yo, les voy a platicar un secreto que a lo mejor alguien sabe, y si lo oyen por allá mis amigos, es que yo amaba predicar, pero no me daban chance de predicar. Así que en la iglesia que nos congregábamos, yo siempre que me han invitado a una iglesia y me inviten a predicar, yo llevo un acordeón. ¿Sí saben lo que es un acordeón? Mis apuntes por ahí, aunque sea un papelito. Yo decía por si las moscas. Pero llegaba a la iglesia, y voy a decir el nombre para que no haya secretos. Nos congregábamos hace 20 años, 21 años en la iglesia Aposento Alto. Cada servicio, martes, viernes, sábado y domingo, cada servicio era un predicador diferente. No había, el pastor había fallecido, la iglesia siguió adelante, así que cada servicio era un predicador diferente. Si yo llevaba mi acordeón, ¿cuál cree que era mi oración? Que hoy llegue el predicador. Se le descompuso el carro, se le cortó el carro, no le prendió el carro, se perdió, no encuentra la iglesia. No había los GPS. Señor, que no encuentre la iglesia, que llegue después del culto. Así, en serio, siempre llevaba. Y me decían, no, se le subía el hermano Joel, que ahora es el pastor. Decía, no llegó el predicador. ¿Habrá alguien que quiera dar una palabra? Y yo, oye, me digan a mí. Hermano Ríos, ¿puede traer una enseñanza? Bueno, no venía listo, pero claro, yo, ya ves, eso dice José. Claro, yo estoy para eso, para servir al Señor. Y pasó una vez y otra vez, y me di cuenta
que no era el hombre el que me ponía. Me di cuenta que si yo le pedía a Dios con fe, si yo confiaba en el Señor, y esto fue por la plática de la mañana, lo recordé, y mi esposa sabe, dice, oye, si no te invitaron a predicar, ¿para qué estás con tus apuntes? ¿Para qué haces tu acordeón? Tú no sabes, mujer, el Señor y yo tenemos un encuentro, y Él es el que decide. Y muchas veces, de hecho, mi hermano, ahí en la iglesia, mientras estuvimos congregados ahí, me pusieron el predicador emergente, así como el bateador emergente del béisbol. Yo era el predicador emergente. No le hace como me quieras poner, pero dame la oportunidad de hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y me gozaba, mi hermano, me gozaba. Dice Jeremías, el problema más grande porque no habéis oído mis palabras. Note usted, si no oímos las palabras de Dios, versículo 9, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua, porque no habéis oído la voz de Dios. Viene desolación, viene escarnio. No ponemos atención. Esa es la grieta, falta de atención a la voz de Dios. Es Dios el que te está hablando. Es Dios el que te está hablando. Versículo 10, y haré que desaparezca de entre ellos la voz. Qué tremendo. Cuando yo estaba leyendo esto, de cómo sí, puede haber risas por afuera, pero no gozo en el corazón. Le dijeron a una persona, un doctor, llegó y le dijo al doctor: doctor, vengo a que usted me atienda porque estoy en una tristeza tan grande, un dolor tan grande. Estoy deprimido, me siento muy mal. No sé qué va a pasar conmigo, no sé qué me está pasando, no tengo ganas de vivir, no tengo ganas de reír, no tengo ganas de hacer nada, no sé, me siento enfermo. Ayúdeme, doctor, traigo una tristeza muy profunda en mi corazón. Y el doctor dijo: oye, mi amigo, dijo, esa solución es rápida y fácil. Dijo: ¿de verdad? Dijo: sí. Aquí a nuestro barrio acaba de llegar un circo que está aquí a la vuelta. Dicen que el payaso ese es tan cómico que hace reír a todos. Lo que él le contestó al doctor: doctor, el payaso que trabaja en ese circo soy yo. Necesito que me ayude. Hermano, a veces nos reímos, pero ya no hay gozo en mi corazón. Una grieta porque dejamos de oír la voz de Dios, dejamos de atender la voluntad de Dios, dejamos de buscar qué es lo que el Señor quiere para nosotros y empezamos a decidir qué queremos nosotros en la vida. Hay tantas cosas que nosotros podemos dejarle al Señor en sus manos y esperar en Él. El Señor dice: confía en mí, espera en mí, dice el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y espera en Él, y Él hará. Nos adelantamos a la voz de Dios, nos adelantamos a la voluntad de Dios, escogemos antes que Dios nos dé la respuesta. Resultado: perdemos el gozo por no oír la voz de Dios. Perdemos el gozo. Y la voz de alegría se pierde, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara, todo eso se va perdiendo. Versículo 11 dice la palabra del Señor: toda esta tierra será puesta en ruinas, en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Claro, está hablando simbólicamente, pero mire bien, si pierdes el gozo, si pierdes la alegría, quedas hecho un esclavo, servirás por muchos años,
Mi hermano, ¿de qué somos esclavos? Somos esclavos de la tristeza, somos esclavos de la depresión, somos esclavos del dolor, somos esclavos del resentimiento. Cualquier situación que viene en nuestra vida, le echamos la culpa al vecino, al primo, al tío, a todo mundo, menos nosotros, porque somos esclavos de una tristeza interna, somos esclavos de la falta de gozo, somos esclavos de una alegría que no está dentro de nuestro corazón. Y todo porque no se escuchó la voz de Dios. ¿Cuál es la grieta que te está afectando? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, todos lo conocen. Así que la primera grieta es la falta de gozo. La segunda grieta que puede haber en nuestros corazones, vaya conmigo allá. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es el amor? Es de Dios. ¿De quién es el amor? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿De quién es el amor? De Dios. Hay una grieta llamada falta de amor. La palabra del Señor nos pide a nosotros amar como Cristo amó a la iglesia. No solamente a nuestra esposa, amar a nuestros hermanos, con el ejemplo que Cristo nos ha dado. Y si no podemos amar, mire que la palabra no nos está diciendo, bueno, si es difícil de amar, te la paso. Si es rezongón, te la paso. Si es maleducado, te la paso. Él dice, ámalo y ama a tus enemigos también. Así que la falta de amor causa una grieta en nuestros corazones. La falta de amor causa esa falta de gozo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay una grieta. No podemos amar, y si no podemos amar, y si no aprendemos a amar conforme a la palabra, hay una grieta que nos está robando ese gozo, ese encuentro con nuestro Dios, y solamente nos hacemos personas rutinarias y no hay el gozo del Señor en nuestras vidas. Ahí del versículo 20-21, ahí en primera de Juan, versículo 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que no ama a su hermano, perdió el gozo, perdió la alegría, tiene una grieta, no tiene amor. No podemos escoger a quién amar. ¿Sabe que el papel más grande de un pastor o el reto más grande es amarlos a todos por igual, sean como sean? Es donde entierra los sentimientos el pastor. No hay bueno, no hay malo. Alguien me preguntó, ¿por qué no tomó esta acción? Porque yo quería esperar a que la persona reflexionara. Porque yo como pastor tengo que dar una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. ¿Cuándo va a dejar de dar oportunidades? Hasta que Dios me llame a su presencia. Porque esto es lo que el Señor me encomendó: a amar a mi hermano como a mí mismo, a mi prójimo como a mí mismo. Si se me acaba el amor, es porque estoy dejando de relacionarme con Dios. ¿Se me acabó el amor? ¿Cuánto? Hace unos años platicaba yo con una esposa y esta esposa me dijo: pastor, deje de orar por mi esposo, nunca va a dejar las drogas, nunca se va a convertir, nunca va a dejar sus malos caminos, así que es un caso perdido, deje de orar por mi esposo. Una esposa. A lo cual yo le contesté: mi hermana, cada vez que vea a su esposo, cada vez que Dios me dé una oportunidad, cada vez que me lo encuentre, le voy a volver a invitar a la iglesia, le voy a volver a decir que Cristo lo ama y que lo está esperando, le voy a decir que Cristo puede limpiar toda adicción de su vida, y le voy a decir que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, pero está esperando que él se arrepienta. Pero cada vez que lo vea, le voy a decir que Cristo le ama y que le va a perdonar cada uno de sus pecados. ¿Por qué? A eso nos envió el Señor, a amar aún a nuestros enemigos. Si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, versículo 21 ahí mismo, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también. Así que resulta que el amor a amar a otras personas, a otros hermanos, a otros amigos, no es una decisión suya, es un mandamiento de Dios. Así que si no ama, desobedece un mandamiento. ¿Me escuchó? Es una grieta. Y hablemos de esta última grieta. Es la que me causa todavía un dolor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Está conmigo ahí?
Dice la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. A esta grieta le vamos a poner una grieta muy grande de falta de agradecimiento. No hay agradecimiento en nosotros. No somos agradecidos. Quizás no eres agradecido por algo que pasó en tu vida y no puedes ser agradecido porque nadie le agradeció lo que tú hiciste. Quizás no eres agradecido porque te obligan a servir, porque te obligan a venir a la iglesia, porque te obligan a buscar a Cristo, y no tienes agradecimiento porque tienes una obligación y no una pasión por Cristo. Quizás nadie te enseñó a decir gracias y simplemente vas por la vida sin agradecer. El punto más grande de entender es que nadie tiene la obligación de servirte, mi hermano. Nadie tiene la obligación de darte, nadie tiene la obligación de ayudarte. A veces me ha tocado ver hijos que dicen: padre, porque tú eres mi padre, porque tú eres mi madre, estás obligado a darme. Y realmente no. Los papás tienen que hacer lo correcto, suplir necesidades y no dar para las necesidades. Pero tenemos ese problema: no somos agradecidos. No somos agradecidos y no sabemos dar gracias porque un recuerdo del pasado nos está lastimando. Y empezamos a caminar por la vida con una grieta. Y esto es una grieta en nuestro templo. Este es el tema. No estoy hablando de este templo, estoy hablando de este tema. Falta de agradecimiento. No sé si usted en algún momento se haya sentido triste o decepcionado con esa persona que usted le sirvió, se dio la vuelta y ni siquiera dijo gracias. Ya van lejos y uno dice de un son de alegría, ¿no? Gracias. Porque no saben dar gracias, no son agradecidos. El problema más grande es que puede pasar una vez, 2 veces, 3 veces, pero gente dejará de servirte. Y no por lo que tú das, no por lo que tú aportas, y no por lo que tú apoyas, sino simplemente porque no escucha de ti gracias. No importa cuánto de yo le platicaba yo a un amigo, y quizás esto sea un chascarrillo, no lo sé. Yo lo vi, caricaturas. Salió el puerquito, no sé cómo se llama ahí en las caricaturas, el puerquito. Sale el puerquito y mueve un pie. Y todo el público le aplaude. Sale el patito negro, ¿no? ¿Cómo se llama el patito negro? Lucas, ¿verdad? Lucas, el patito negro. El porquito porqui. El porqui y el patito Lucas. Sale el patito Lucas y hace un baile. Nadie aplaude. Se mete bien triste. Sale el puerquito otra vez, se tropieza y se cae y no. Se va el puerquito. Sale otra vez el patito. Nadie le aplaude. Nadie le agradece que salga. Entonces ese patito, está en las caricaturas de los 90, los 80, no sé. Sale el patito y dice: me voy a ganar la atención de ellos. Me voy a ganar la atención de ellos. Y me aplauden porque me aplauden. Y empieza ahí la caricatura y avienta dinamita, pólvora, gasolina, todo. Se lo está echando en la boca. Y lo delante de todos: cerillo. ¡Pum! Explota el patito y desaparece. Y la gente: ¡ah, bravo! Otra. ¿Cómo lo va a hacer otra vez? ¿Cuánto quieres que te dé? ¿Cuánto quieres que te sirva para aprender a decir gracias? ¿Cuánto quieres que te respalden? ¿Cuánto quieres que te apoyen para ser agradecido o agradecido? ¿Cuánto puedes dar o cuánto has dado? Sabe que la decepción más grande es cuánto damos y qué recibimos. La grieta más grande que yo considero que nuestro tiempo tiene: falta de agradecimiento a nuestros hermanos y falta de agradecimiento a personas. No importa cuánto sufras, no importa cuánto estés batallando, nunca se va a comparar tu sufrimiento con el sufrimiento de Cristo por ti en la cruz del Calvario. Nunca se va a comparar tu dolor
con el dolor que Cristo sufrió por ti, porque te ama. No dejes que esa grieta te robe el gozo. No dejes que esa grieta te robe la paz. No dejes que esa grieta te robe el amor de Dios. No dejes que esa grieta te robe tu encuentro con Dios. Sea agradecido con tus hermanos, porque cuando amas a tus hermanos manifiestas que amas a Dios. En un principio se reconstruía el templo para que Dios viniera a hablar a su pueblo. Moisés habla de un tabernáculo, un encuentro con Dios. Salomón edificó un templo hermoso, artesanado, para que Dios hablara a su pueblo. Pero el apóstol Pablo nos dice: vosotros sois el templo. Arreglen sus grietas, arreglen estas grietas de falta de amor, arreglen en sus vidas estas grietas de falta de unidad, arreglen esas grietas, porque el templo necesita estar embellecido para el encuentro con nuestro Dios. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Hoy decimos: este es el tabernáculo, yo soy un tabernáculo, tengo un encuentro con mi Dios. Démosle gracias a Dios, mi hermano. Le invito a pensar, meditar, recibir esta palabra y ponerse en las manos de Dios para que Dios haga de usted ese templo maravilloso del Espíritu de Dios. Usted es un templo. Cuando me acerque a usted, quiero ser bendecido. Cuando me acerque a usted, quiero escuchar palabras que me edifiquen. Cuando me acerque a usted, quiero sentir esas palabras de agradecimiento a nuestro Dios. Cuando me acerque a usted, sentiré que me estoy acercando a mi Dios, porque usted es templo del Espíritu de Dios. Cierren sus ojos.